Asociación Familia de Nazaret. Por tus llagas liberado, Señor. Presenta su programa. Por tus llagas fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo Caminando sobre las aguas. Un programa presentado gracias a la comunidad católica Misioneros de Jesús de San Pedro Zacatepeques, San Marcos. Bienvenidos. Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este programa que te presenta la comunidad católica Misioneros de Jesús, caminando sobre las aguas. Hoy tendremos un tema en el cual vamos a escudriñar lo que es la palabra de Dios. Recordemos, estamos en septiembre, el mes de la palabra de Dios. Es importante que en este mes nosotros tengamos esta actitud, la disponibilidad de poder acceder a lo que es las Sagradas Escrituras. Todos tenemos el acceso en esta actualidad que vivimos a través de la era digital, a través de la plataforma digital, como también a través de la palabra de Dios, que seguramente la tenemos en la casa, pero esto es importante para escudriñar lo que es la palabra de Dios. Es importante leer la Biblia correcta, y son datos básicos que como cristianos católicos tenemos que conocer, para conocer realmente nuestra fe, para dar razones, dice el apóstol San Pedro, 1 Pedro 3:15, dar razones de nuestra fe a quien lo solicite. Y esto es lo importante, queridos hermanos, en este mes, que nosotros podamos dedicar el tiempo a la palabra de Dios. Algo muy importante, algún ejercicio que se plantea a través de las redes sociales y a través de algunos movimientos, es que nosotros dediquemos por lo mínimo 5 minutos para leer la palabra de Dios. En este mes tenemos que aumentar el doble, y así sucesivamente, cada día más sentir el amor que se tiene a la misma palabra de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que asiduamente debemos de leer lo que son las Sagradas Escrituras. En este programa, hermanos, hablamos de fe, hablamos de la seguridad, hablamos de la convicción que los cristianos católicos tenemos que saber, y tenemos que tener la seguridad de la palabra, no nuestra propia palabra, sino la palabra. Jesucristo mismo nos habla y nos enseña y nos da la seguridad, y por eso nosotros tenemos la certeza y la confianza de que todo lo que le pedimos a Dios está conforme a su voluntad, porque lo hemos escudriñado, porque lo hemos estudiado, y en este mes nosotros podamos ponernos, si lo queremos ver de esta manera, podemos ponernos un reto, podemos ponernos esa travesía de poder escudriñar lo que es la palabra de Dios. Si leemos la liturgia que se presenta en la iglesia todos los días, no nos lleva más de 5 minutos. A eso tenemos que añadirle otros 5 minutos, y nosotros tenemos que conocer, porque así nuestra fe va a crecer. La palabra de Dios dice, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque para agradar a Dios hay que saber de que Él está, de que Él existe y de que Él recompensa a aquellos que lo buscan de todo corazón. Y la fe va a ir creciendo en nuestra vida a través de nosotros escudriñar la palabra de Dios. La fe, queridos hermanos, no es un acto de magia. La fe no solamente se puede quedar en palabras, en orar, en decirle a Dios, Señor, aumenta mi fe, y ahí se quedó. Eso no es hacer que la fe aumente. La fe, queridos hermanos, tiene que ir acompañada de la lectura de la Sagrada Escritura. Le pedimos a Dios que sane a un enfermo, pero también nosotros oramos, también nosotros buscamos los medios para que el Señor obre
a través de alguna persona, a través de un amigo, a través de un familiar, le pedimos a Dios un trabajo y oramos a Dios pidiéndole un trabajo, pero también tomamos la actitud de salir cada día a buscar ese trabajo. Es decir, cuando oramos siempre tiene que ir la acción a la par, no podemos quedarnos en un acto de magia, porque el Señor no es un milagrero, sino nosotros tenemos que tener la certeza de lo que es su palabra. El apóstol Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. La fe que nosotros decimos y que proclamamos, esa fe se tiene que demostrar. El Señor va a honrar la acción que nosotros vayamos a tomar y con la seguridad que tiene su palabra. Y por eso hoy tenemos este tema que es tan interesante. Vamos a escudriñar el poder que tiene la palabra de Jesús, como también vamos a escudriñar cómo nosotros podemos llegar a ser una persona de fe, porque todos proclamamos tener fe, todos podemos decir que tenemos fe, pero en el momento de la prueba, en el momento de la circunstancia, en el momento en el cual se tiene que ser visible esa fe, a veces desaparece. Entonces vamos a escudriñar este maravilloso tema en el cual queremos invitarte para que tomes tus sagradas escrituras y vamos a encomendar este programa con palabras de oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos acercamos ante tu presencia, hombres y mujeres frágiles, que te fallamos en cualquier momento. Te fallamos, Señor, de palabra, de obra y de omisión. Tú que escudriñas la mente y el corazón del ser humano, sabes, Señor, en qué momento te hemos fallado. Y por eso al culminar este día, Señor, venimos ante ti con un corazón contrito y humillado, a reconocer, Señor, nuestras faltas, porque tu palabra dice que aquel que diga que no tiene pecado, hace de ti un mentiroso y la verdad no habita en él. Y por eso, Señor, hoy queremos pedirte el perdón de nuestros pecados. Tú conoces a los que nos encontramos en estos estudios, como también a cada una de las personas que nos siguen a través de los canales de televisión, como también de las plataformas digitales. Señor, escucha y ve el arrepentimiento que hay en nuestra vida, para así, Señor, recibir el perdón que te estamos suplicando y podamos dirigirnos hacia ti, Señor, para alabarte, para bendecirte y para glorificarte. Agradecerte, Señor, por la vida, agradecerte por estos medios de comunicación que han traído mucha bendición a muchas familias, a muchas personas que toman el tiempo para escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Queremos suplicarte, Señor, en esta hora por los enfermos, por aquellas personas, Señor, que se encuentran postradas en su cama, en un sillón, que se encuentran postradas en hospitales, en sanatorios, en emergencias intensivos, en todos estos lugares, Señor, que requieren de una ayuda humanitaria. Te pedimos, Señor, de que recojas cada una de las oraciones que se elevan por los enfermos y que en tu tiempo y en tu santa voluntad tú traigas la sanidad, Señor, honrando la fe de cada uno de mis hermanos, Señor, porque creemos de que para ti nada hay imposible y que por tus llagas nosotros hemos sido sanados, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y en este espacio, Señor, queremos pedirte que moldees nuestra mente, que moldees nuestro corazón para escudriñar lo que es tu palabra. Y que al terminar este programa, Señor, nos pongamos la firme decisión de poder escudriñar, que a partir de hoy, si no lo hemos hecho, Señor, que pongas esa semilla de amor en nuestros corazones, para que cada día escudriñemos lo que es la palabra de Dios, la palabra que es viva,
la palabra que es eficaz, la palabra que restaura y la palabra que transforma todo aquello que para el hombre le es imposible. Para ti, Señor, todo es posible. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. A ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es que hemos dado inicio ya a nuestro programa Caminando sobre las Aguas. Queremos invitarlos para que puedan escribirnos si quieren que oremos por cada una de sus intenciones. No solamente oramos, queridos hermanos, en este espacio, en este programa, sino toda la semana estamos orando por su petición. Y el día jueves, que es el día jueves eucarístico, lo presentamos ante el Rey de Reyes, ya que para Él nada es imposible. Es importante que nos unamos a su fe, a su oración, a lo que usted le está pidiendo a Dios. Quizás años, meses, días, horas, pidiéndole algo a Dios y todavía no ha visto el resultado de esa oración. Esta palabra que vamos a compartir es para ustedes, es para nosotros en este mes de la Biblia, y nosotros sintámonos alegres y gozosos porque estamos en la iglesia que Cristo ha fundado. Entonces vamos a ir con un video musical. Nos pueden escribir a través del número que está en tu pantalla de WhatsApp, como también a través de la plataforma digital Misioneros de Jesús, la página Caminando sobre las Aguas, Vida, Visión, NES, Génesis Juvenil, y todas estas páginas están unidas para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, en lo que vas por tu Sagrada Escritura, nosotros vamos en este momento a un video musical para que también nos deleitemos a través de la alabanza. A través de la alabanza hay sanidad, hay liberación, hay fortaleza. A través de la alabanza alabemos y bendigamos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón
santidad. Sáname, Señor. Por tus llagas fui sanado. Estamos de vuelta con tu programa Por tus llagas liberado, Señor. Caminando sobre las aguas. Fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo puedo en Él. Continuamos en Caminando sobre las aguas. Vamos a leer la Sagrada Escritura del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar. Cuando terminó de hablar, le dice a Simón: «Lleva la barca a la parte honda del lago y echen ahí las redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero tú lo dices, voy a echar las redes». ¿Cómo lo hicieron? Recogieron tantos pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran y les ayudara. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dice: «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían logrado. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dice a Simón: «No tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios es maravillosa en esta hora de la noche y nos habla a cada uno de nosotros. Hablábamos al inicio de que cómo ser unas personas de fe, no en el momento fácil, sino ser personas de fe en el momento de la prueba, ser personas de fe en el momento en el cual nosotros vamos a demostrar que tenemos fe, que cada vez que vamos a la Eucaristía, escuchamos un programa, una prédica, una celebración, cuando vamos y ponemos toda la atención debida a lo que es la palabra de Dios, esa palabra empieza a transformar la vida del ser humano. Esa palabra empieza a crear fe en la vida de aquella persona que cree que su situación ya no tiene alguna solución. A veces se pronostica un dictamen médico que para la ciencia, para la medicina, para el hombre, ya no hay alguna cura. A veces empezamos a creer de esa manera que el obrar de Dios es igual. A veces medimos el poder de Dios con la limitancia que tenemos todos los seres humanos. Hoy la palabra de Dios nos presenta algunas actitudes que vamos a resaltar. Empieza el evangelista San Lucas. Recordemos que el evangelista San Lucas
era un médico, era una persona estudiada, era una persona con mucha educación, se dice, pero era una persona que estaba preparada en la materia, era un médico. Y algo muy importante, este evangelio, que no se tiene un dato exacto, pero se dice que se escribió en el año 59, entre el año 59 y el año 63. Eso es muy importante, porque el pasaje nos presenta de que Jesús se sentía apretujado por la multitud. Y algo muy importante que dice el evangelista, porque la multitud quería escuchar el mensaje de Dios. Primera actitud para ser una persona de fe. En medio de la apretazón, estas personas querían escuchar el mensaje de Dios. Eso era lo que los motivaba, escuchar a Jesús. Sin duda alguna, habían enfermos, habían paralíticos, habían ciegos, habían mudos, habían diferentes circunstancias, pero las personas querían escuchar a Jesús. En esta actualidad, a veces no somos personas de fe, porque dejamos a Dios por un lado, dejamos a Dios de último lugar. Ponemos muchas circunstancias que tenemos en la tierra y dejamos a Dios de último. Más cuando todo está bien, no nos acordamos de Dios. Y estas personas dice que querían escuchar el mensaje de Dios. Estamos en el mes de la Biblia. Ya vamos casi a llegar a la quincena de septiembre. La pregunta es, querido hermano, ¿cuánto hemos escudriñado la Sagrada Escritura? ¿Le hemos dedicado el tiempo suficiente a la Sagrada Escritura? Porque no podemos decir que el Señor es el número uno de nuestra vida si lo dejamos por un lado, por una fiesta, por un partido de fútbol, lo dejamos por cosas que no valen la pena y dejamos el tesoro más grande que es Jesús y solamente nos acordamos de Él y queremos buscar a Jesús cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando momentos de dificultad. Ser una persona de fe es tener una comunión con Dios, no de cada semana, no de cada domingo, o como dice Fray Nelson Medina, no ser domingueros en la fe, sino tener una comunicación con Dios todos los días, que debemos aprender a darle el primer lugar a Dios, porque es fácil cantarlo, es fácil poner alguna historia, compartirlo, que Él es el número uno, es fácil, pero demostrarlo se nos hace complicado. Y entonces queremos ser personas de fe y no tenemos esta primera actitud, que es la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. La fe en cada uno de nosotros va a venir a través del conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. La Sagrada Escritura, 73 libros, porque si tiene menos, se confunden y se pierden. Tenemos que tener nuestras bases sólidas, queridos hermanos. Tenemos que ser católicos como Jesús quiere, cristianos como Jesús quiere. Y para eso tenemos que tener nuestras bases sólidas. ¿Por qué? Porque nuestra fe debe de estar cimentada en Jesús. Y la palabra de Dios dice, la gente lo apretujaba para escuchar la palabra de Dios. A veces nos cuesta pues dejar ciertas cosas para buscar a Dios. Nos cuesta dejar ciertas circunstancias en la vida para poder darle lugar a Dios. Y la gente dice que lo apretujaba porque esta gente tenía sed de Dios. No solamente debemos de tener sed de Dios cuando está el problema, cuando está la enfermedad, y algo muy importante que queremos compartir. No tenemos que depender, queridos hermanos, del hombre.
Esto sí es muy importante. Jeremías, el profeta Jeremías 17, versículo 7 dice que bendito es aquel que confía en Dios. Mas el versículo anterior dice que es maldito aquel que pone su confianza en el hombre. Y nosotros tenemos que tener la seguridad de la palabra, no depender de hombres, porque cuando está la prueba, lo que hacemos es correr a buscar a todo el hermano que se nos aparezca. ¿Para qué? Para que ore por nosotros, para que ore por el problema, para que ore por la enfermedad. Y andamos buscando al hombre, y el Santísimo, ni siquiera vamos a buscar al Santísimo, que ahí está el que hace los milagros. Nosotros vamos a dejar de depender del hombre cuando nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. El hermano Neil dice algo muy importante. El misionero que quiere seguir a Cristo, el cristiano que quiere seguir los pasos de Jesús, tiene que tener la mirada en el cielo y tiene que tener los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de practicar, nosotros debemos de buscar a Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de la celebración. Nos invitan a alguna actividad de la iglesia, no vamos, pero nos invitan a una actividad que no edifica y que pierde, ahí sí vamos, hasta nos cambiamos bien y vamos bien arreglados. Pero para buscar al Señor nos cuesta. En este tiempo que estamos viviendo tenemos que tener la sed para buscar a Dios, tener la actitud de estas personas que apretujaban a Jesús para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y para esto, queridos hermanos, algo muy importante es que los padres deben de dar el ejemplo. Si los padres ni siquiera van a la iglesia, si los padres ni siquiera están casados por la iglesia, qué vergüenza. Esto, queridos hermanos, nosotros tenemos que empezar a corregir la vida para poder darle un buen ejemplo a los hijos. Y a veces los padres sienten vergüenza que los hijos van y los papás ni siquiera se muestran en la iglesia. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos que poner bases sólidas en nuestra familia. Si nosotros como padres no ponemos bases sólidas, si no les enseñamos a los hijos a tener una vida sacramental, en el mundo se van a perder. Ya los padres no les van a poder decir nada a sus hijos, porque ya se van a rebelar. Es importante tener el conocimiento de la palabra. Para esto sirve todo esto, queridos hermanos. Todo programa que sale de estos medios es para edificar la vida de la iglesia doméstica. Pero de nada serviría que escuchemos y escuchemos si no lo vamos a practicar. Los padres deben de poner el primer ejemplo. Ellos tienen que ir a la iglesia, tienen que tener una vida sacramental, tienen que vivir en sacramentos, no porque el hombre lo dice, sino porque está escrito en su palabra. Y para eso nosotros en Misioneros de Jesús siempre decimos la Biblia en todo y para todo, pero una Biblia de verdad de 73 libros. Y esto es lo importante. Dice que Jesús vio 2 barcas, pero él subió a la de Simón y le dice algo tan importante. Le dice que se alejara un poco de la orilla, luego se sentó y desde ahí comenzó a enseñar. El maestro no se cansaba de hablar, no se cansaba de enseñar. A este ejemplo toman los medios de comunicación. 24 horas predicando, enseñando, orando. 24 horas en las cuales nosotros podemos llenarnos de lo que es la palabra de Dios. En cierto momento nosotros tuvimos cierta experiencia con un programa de los que hemos realizado acá. Les voy a compartir este testimonio. Había un joven
había un joven que seguía la señal de Vida Visión. Eran las 1:30 de la mañana. Seguía la programación de Vida Visión. Y en ese momento yo seguía la repetición de un programa que habíamos realizado por acá. A la 1:38 de la madrugada recibo una llamada. Me llama el hermano y me dice: hermano, estoy viendo el programa, estoy escuchando el programa, estoy escuchando la palabra de Dios, y yo quiero que Dios obre en mi vida, y para eso quiero que oren por mí. A la 1:38 de la mañana, queridos hermanos, empezamos a orar. Tomamos un tiempo de lo que estamos realizando en ese momento, lo dejamos por un lado y dedicamos unos minutos para orar por ese joven que seguía esa transmisión a esa hora de la noche. Oramos, le pedíamos a Dios que Dios lo sanara, que Dios obrara en su vida, no porque el hombre lo dice, sino porque su palabra lo dice. Efesios 3:20, compartíanos ese texto que le daban en ese momento, lo recuerdo perfectamente: aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos e imaginamos, gracias al poder que actúa en nosotros. Oramos, le pedimos a Dios, le compartía el texto, lo motivamos a seguir creyendo de que nada era imposible para Dios. Lo que para el hombre ya no es posible, para Dios sí es posible. Oramos y se cortó. Terminamos la llamada, seguíamos viendo el programa, terminó el programa. A los 4 días recibimos nuevamente la llamada de este joven, donde él nos decía de que en ese momento él había llorado todo lo que él se sentía apretujado en su corazón. Se había desahogado con Dios, él con Dios. La fe de él era importante en ese momento. Nosotros solo lo acompañábamos con nuestra fe y con la palabra de Dios. Oró, le pidió a Dios y él decía que se sumergió en la presencia de Dios. Empezó a cantarle a Dios, empezó a sentir la presencia de Dios. Y este joven, queridos hermanos, recibió lo que tanto le había pedido a Dios. Esas cosas sencillas que nosotros le decimos a Dios con el corazón, el Señor lo toma en cuenta. Y no importa, queridos hermanos, a qué hora nosotros estemos viendo un programa, porque el Señor obra, el Señor no tiene tiempo, el Señor es un eterno ahora. El tiempo cromos es el tiempo para nosotros los seres humanos, para que contemos el tiempo, tengamos datos exactos de lo que hacemos, cuántos años. Pero Dios es un eterno ahora, queridos hermanos. Y así como Dios obró en la vida de esta persona por dedicar una hora de su tiempo, en esa hora el Señor empezó a transformar, empezó a moldear, empezó a sanar de primero el corazón, para que viniera la sanación integral. Esos son uno de los tantos testimonios, queridos hermanos, que se recogen a través de esa señal que tú estás recibiendo. Y la palabra de Dios es muy importante. Jesús subió a la barca de Simón, predicó desde ahí, porque la gente tenía sed de lo que es la palabra de Dios. Que haya en nuestra vida la sed de escudriñar lo que es la palabra de Dios, y que esta palabra de Dios venga a sanar, venga a restaurar, venga a hacer cosas nuevas en nuestra vida, porque la promesa es de San Lucas 1:37. Para Dios nada es imposible. Entonces vamos a ir en este momento a un video musical para que tú te quedes meditando. Medita según estas preguntas. ¿Cuánto tiempo le dedico a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedico como padre de familia a la palabra de Dios para enseñarle a mis hijos que es la iglesia doméstica? Medita en estas interrogantes mientras escuchamos esta preciosa alabanza y regresamos a Caminando sobre las Aguas.
Estamos apasionados por cantarte y alabarte. No podemos quedarnos callados porque tu Señor eres el baluarte. Nuestra vida depende de ti. Tu presencia sabemos que está aquí. Tenemos vida eterna, gozo, paz y fortaleza. Murió como cordero, humilde y sin manchar, pero resucitó como león victorioso de toda batalla. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Él me ha perdonado, no hay nadie como Él. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Yo quiero servirle, parecerme solo a Él. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Él me ha perdonado, no hay nadie como Él. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Yo quiero servirle, parecerme solo a Él. Precioso león de Judá, eres Jesús. Cordero precioso león de Judá, eres Jesús. Cordero precioso león de Judá, eres Jesús. Cordero precioso león de Judá, eres Jesús. Estamos apasionados por cantarte y alabarte. No podemos quedarnos callados porque tu Señor eres el baluarte. Nuestra vida depende de ti. Tu presencia sabemos que está aquí. Tenemos vida eterna, gozo, paz y fortaleza. Murió como cordero, humilde y sin manchar, pero resucitó como león victorioso de toda batalla. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Él me ha perdonado, no hay nadie como Él. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Yo quiero servirle, parecerme solo a Él. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Él me ha perdonado, no hay nadie como Él. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Yo quiero servirle, parecerme solo a Él. Cordero precioso león de Judá, eres Jesús. 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 Cordero precioso león de Judá, eres Por tus llagas fui sanado. Estamos de vuelta con tu programa Por tus llagas liberado, Señor. Caminando sobre las aguas. Fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo puedo en Él. Continuamos encaminando sobre las aguas. El relato bíblico nos enseña de que Jesús da esta orden, de que Jesús le dice a Simón: lleva la barca a la parte más honda del lago y echa la red ahí para pescar. Ese es el poder que tiene la palabra de Jesús. Jesús es un carpintero. Pedro toda su vida había pescado. Ellos conocían lo que era la pesca. Ellos sabían en qué momento de la vigilia podían pescar. Ellos conocían su trabajo. Y viene un carpintero y le dice:
echen la red. Algo muy importante que nosotros tenemos que resaltar aquí es el poder que tiene la palabra de Jesús. A la palabra de Jesús tiene que ser obedecido el mensaje. Es decir, en la palabra de Dios vamos a poner un ejemplo. En la palabra de Dios encontramos los sacramentos. Y voy a utilizar el sacramento del matrimonio. La palabra de Dios nos dice de que si la persona ama tanto a la otra persona, tiene que tener su sacramento, tiene que casarse por la iglesia. El texto bíblico lo enseña. Y si nosotros obedecemos a Jesús, lo vamos a hacer. Esto es importante. A la palabra de Jesús se le debe obediencia. Y Pedro le dice, le contesta de una manera humana, una razón lógica. Hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pedro contestó de una manera lógica, porque él conocía su trabajo. Pero sale algo tan importante, que Pedro ya había escuchado hablar de Jesús, ya había escuchado lo que Jesús hacía, que era cumplir la voluntad del Padre. Y Pedro, en un acto de fe, le dice: pero tú lo mandas, voy a echar las redes. Esto es lo importante, queridos hermanos. Este es el secreto de poder escudriñar lo que es la palabra de Dios, porque tú vas a saber de que hay promesas de Dios para tu vida. Todo aquello que te aflige, que te arroba la paz, todos aquellos que están pasando momentos difíciles en la vida, hay una promesa de Dios para su vida. Hay una promesa que Dios quiere que nosotros conozcamos, y al conocerla nosotros vamos a orar con esa certeza, con esa seguridad, porque su palabra lo promete. Y Números 23:19 dice de que Dios no es hijo de hombre para mentir, sino lo que Dios dice, Dios lo hace. Hemos dicho en varios programas, la reputación de Dios está en su palabra, pero es importante conocerlo. Así como dos hombres conscientes se dan la palabra y llevan al término esa palabra, la palabra de Dios, queridos hermanos, se tiene que cumplir. Y está la promesa, Isaías 55:11. Si quieres lo puedes apuntar, Isaías 55, desde el versículo 10 al 11. El versículo 10 enseña de que así como el agua que cae del cielo y evapora la tierra, y eso produce frutos. El versículo 11 dice: así es la palabra de Dios. Toda palabra que sale de los labios del Señor no vuelve al cielo vacía, sin antes manifestarse en la vida de nosotros. Tenemos que tener la certeza de su palabra. Y Pedro dice: pero tú lo mandas, voy a echar las redes. Y sucedió el milagro. Cuando lo hicieron así, recogieron tantos pescados que las redes se rompían. Y viene algo muy importante. Se empezó a hundir la barca, se rompían las redes, y dice el texto bíblico: hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudar. Esta es una característica importante de nosotros. Nosotros tenemos que comunicar el mensaje. Nosotros compartimos el mensaje al amigo, al vecino, a través de los medios de comunicación, a través del grupo, del movimiento o donde estemos participando. Compartimos el mensaje, porque ese Jesús que ha cambiado la vida de nosotros, ese Jesús es capaz de transformar su vida. Ese Jesús que sanó nuestra vida también puede sanar tu vida. Y esta es la confianza que nosotros debemos de tener.
Todo programa que sale de estos medios es el acompañamiento que la iglesia, que los hermanos, con el esfuerzo que hacen diariamente de llevarte la palabra de Dios. Nosotros tenemos que recibir esa palabra. Esta actitud de solidaridad, queridos hermanos, es muy importante. Hay personas que están sufriendo, hay personas que están pasando momentos difíciles, hay personas afuera de los hospitales con la pena de un ser querido que está sufriendo. Pero a veces nos ponemos como jueces, a veces nos ponemos que no queremos hacer ni un favor, a veces nos ponemos en la actitud de Jesús, de nuestro egoísmo, y no queremos hacerle un favor al amigo, al compañero, al vecino, a la persona que lo está necesitando. Y algo que nosotros tenemos que saber, que de todo lo que hagamos y digamos, le vamos a entregar cuentas a Dios. No hacer un favor ya es un pecado de omisión. Quizás para el hombre no vale, pero para Dios sí vale. Y eso es tomado en cuenta el día del juicio final. Y esto es lo importante. Vinieron, llamaron a los de la otra barca, y dice el texto que llenaron las dos barcas, las redes, de tanto pescado que ya se hundía. Así es el obrar de Dios, que es aquello que te roba la paz, que es aquello que te está quitando hasta el hambre, que es aquella prueba que ha venido a la vida, que ha puesto a tambalear, como se dice, la fe. Mira cómo Jesús obra a través de su palabra, a través de Pedro que obedeció, y a través del gesto de solidaridad que Pedro hizo, llamar a la otra barca para que vinieran a ayudar. Si no hacemos un favor, es un pecado de omisión. Es muy importante que examinemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y entonces, al ver todo esto, Pedro se postró y le dice: apártate de mí, que soy un pecador. Todos somos pecadores, todos hemos fallado, pero los que estamos hoy acá reconocemos nuestro pecado, pero en medio de eso buscamos a Dios, no nos apartamos, no caemos en el relativismo, que como el padre, el líder, el religioso, la religiosa lo hace, contamina su cuerpo, su vida, nosotros también lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que tener una dirección espiritual. Las cosas del Espíritu, el Espíritu las va a entender. Y como decía el Evangelio del día sábado, no podemos venir a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. Eso sí es muy importante. ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? ¿Contaminamos nuestro cuerpo o agradamos a Dios en mantenernos sanos, en mantenernos limpios, de no contaminar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? Entonces le dice: apártate de mí, que soy un pecador. Es que Simón y los demás, dice esta versión, que estaban asustados. Otra versión dice que tenían miedo al ver todo lo que estaba sucediendo. El tiempo de los milagros no ha terminado y no terminará. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aquel que sanó, que restauró, que levantó, es el mismo Jesús al que nosotros le estamos sirviendo. Pero tenemos que tener una comunión con Él todos los días, tenemos que agradarlo a Él, dejar todos aquellos vicios, porque un vicio lleva a otro vicio, una copita lleva a otra copita, y si no, que lo digan los hermanos que luchan por salir de estos vicios. Una característica que se dice en Alcohólicos Anónimos, el primer paso es reconocer de que son alcohólicos. ¿Para qué llegar a esos extremos? ¿Para qué darle el mal ejemplo a los hijos? ¿Para qué dar el mal ejemplo de cristianos, de líderes? Si no hacemos lo que dice su palabra, si no hacemos lo que está escrito en la palabra. Y en este mes de septiembre estamos invitados a escudriñar, a buscar
a rumiar lo que es la palabra de Dios. Y entonces ellos estaban asustados, tenían miedo por lo que estaban viendo. Y algo muy importante, Jesús nos dice a nosotros, le dice a Pedro en ese momento, pero nos dice a nosotros, los que nos confesamos ser cristianos: no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Tú tienes talentos, dones y carismas, ponlos al servicio de Dios. Ya basta de utilizarlos para el diablo. Pon los talentos para Dios. Pon la sabiduría para Dios. Pon todo eso que el Señor te ha dado. Y vamos a ver la manifestación de Dios. Vamos a ver cómo Dios obra, cómo Dios camina, cómo Dios restaura, cómo Dios hace cosas nuevas dentro de una familia, con el enfermo, con el triste, con el desesperado, con aquel que tiene depresión, con aquel que anda buscando de grupo en grupo, buscando hermano y hermano y hermano, y deja a un lado lo que es el Santísimo Sacramento del altar, que ahí es donde debemos de ir a buscar. No estoy diciendo que sea malo pedirle a alguien que ore por nosotros. Es bueno orar unos por los otros, pero no depender de esa persona, sino depender solamente de Jesucristo, que hizo el cielo y la tierra. Entonces le dice: ahora serás pescador de hombres. Ellos llevaron la barca a la tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Esa es la invitación para ti, querido hermano. ¿Serás un pescador de hombres? ¿Vas a aceptar el reto de Jesús? ¿Vas a seguir a Jesús? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos en nuestro interior. Entonces vamos a ir culminando con este programa. Vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios por este programa, por cada uno de ustedes que se han comunicado. Vamos a orar y los invito para que oremos todos juntos con la certeza de la promesa del libro de Lamentaciones. El amor de Dios no tiene límite, ni se han acabado sus misericordias. Oremos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por tu palabra que nos enseña, que restaura, que sana y que viene a transformar nuestra vida, viene a transformar nuestra manera de ser, nuestra manera de caminar, para nosotros buscarte, Señor. Que nosotros en esta noche, Dios, tomemos la firme convicción y la decisión de buscarte, porque no podemos venir, Señor, a tu mesa sagrada y al mismo tiempo estar en la mesa de los demonios, contaminando nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Que nosotros, Señor, podamos tomar esa firme decisión de que hoy el Señor nos invita. No tengas miedo, que serás pescador de hombres. El Señor utilizará los talentos, los dones y los carismas para llevar almas a los pies de Jesucristo. Te pedimos, Señor, por los enfermos, para que tú sanes al que está enfermo, para que tú le des alegría al que está triste, para que liberes de la depresión al que ha caído, Señor, en esta etapa de la vida, Señor, para que encuentre en ti el deseo de vivir, el deseo de buscarte, el deseo de ponerte a ti, Señor, en primer lugar de su vida. Que no solamente lo cantemos, sino que también lo vivamos. Y que el mundo, Señor, que es un enemigo de los cristianos, porque a veces se nos olvida la doctrina de la iglesia, no nos domine. Que nosotros podamos buscar y anhelemos, como dice el salmista: mi alma, Señor, anhela buscarte y alabarte y hablarte. Que nosotros, Señor, desde hoy tomemos la decisión de buscarte, de alabarte y de bendecirte. Gracias, Señor, por tu palabra que nos sana, que nos restaura, que edifica nuestra vida. Gracias por estos medios, Vida Visión, Génesis Juvenil, Misioneros de Jesús y estas páginas que se han unido, Señor, para llevar tu palabra. Gracias, Señor, y haz oídos dóciles y un corazón, Señor,
que tenga ese amor a tu palabra, Señor, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, a ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Nos recibamos la bendición de Dios Todopoderoso, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es que hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa, Caminando sobre las Aguas, invitándolos para que el próximo lunes, en punto de las 8, tendremos otro tema en este mes de la Biblia. Hermano, esfuérzate, conoce la Sagrada Escritura y conocerás al amor de los amores. Te invitamos para que te quedes en sintonía de este programa, de este canal, de estos canales que han sido de mucha bendición para la vida de la iglesia y para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y que tengas una excelente noche y un buen comienzo de semana de la mano de Jesús. Y recuerda que nada hay imposible para Dios. Que el Señor te bendiga y que pases una bendecida noche. Por tus llagas fui sanado, Asociación Familia de Nazaret. por tus llagas liberado, Señor. Presenta su programa Por tus llagas fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo Caminando sobre las Aguas.